Bienvenidos a su actividad síncrona número 2 de la unidad curricular Economía Política. Les habla la profesora Pilar Herrera Silva. En esta ocasión hablaremos de temas de la unidad número 2 y 3, o núcleo temático 2 y 3, cuya competencia específica será analizar las diferentes políticas económicas que aplica el Estado. ¿Para qué? Para lograr el bienestar económico y social. Analizar los procesos de integración económica como una herramienta para la toma de decisiones, y se analizarán las principales variables macroeconómicas que caracterizan el crecimiento económico y el desarrollo económico. ¿Cuáles son los temas de estudio específico para cada una de esas competencias? El principio de imposición y equidad para la primera competencia, los procesos de integración para la segunda competencia. Y la tercera competencia específica, hablaremos del tema específico variables macroeconómicas que caracterizan el crecimiento económico y el desarrollo económico. Podemos decir, desde el punto de vista de los principios de imposición y equidad, que todos los, en todos los países, los gobiernos, ellos deben decidir cómo van a cobrar, van a percibir sus ingresos públicos y de qué combinación adecuada para poder cobrar los diferentes tributos y cómo los van a cobrar, y deben crear una serie de guías para ellos, y basarse en una serie de, vamos a llamarlos, de principios para poder cobrar esos tributos. Esos principios no son más que normativas, reglas, criterios, diferentes directrices éticas, económicas, jurídicas, que eso es un gobierno, o sea, deben aplicar para diseñar, bien sea diseñar o crear y administrar de una manera justa y eficiente los diferentes sistemas tributarios en los que ellos van a estar inmersos, pues, para poder obtener esos ingresos públicos. Esos principios están, vamos a llamarlo así, esos principios están basados, o desde el punto de vista del principio de imposición, porque están los principios de imposición y equidad. En este momento vamos a hablar de los principios de imposición, y desde el punto de vista de esos principios, desde el punto de vista de esa imposición y equidad, se, se habla pues de que existieron diferentes maneras de concebir, hay diferentes maneras de concebir ello. Desde el punto de vista podemos decir que existe el principio desde el punto de vista clásico. Se ha tomado como referencia a Adam Smith, que lo basó en cuatro principios fundamentales. Cuatro principios fundamentales, que estaba el de justicia, el de certidumbre, el de comodidad y el de economía. En cuanto al de justicia, trata de que los ciudadanos deben contribuir con el sostenimiento de los gobiernos, pues. ¿Por qué? Porque para proporcionarles, pues, una serie de ingresos para ellos desarrollar sus capacidades y satisfacer las necesidades públicas. Desde el punto de vista del principio de certeza o certidumbre, él decide, pues, o escribió, él lo escribió en su obra La riqueza de las naciones de 1776, que los impuestos que cada individuo debía o estaba obligado a pagar debía ser fijo y bien establecido, o mejor dicho, bien claro, que no debía ser de manera arbitraria en cuanto a su monto, su forma, su fecha de pago. También se basó en el principio de la comodidad. El principio de la comodidad, que establecía que todo impuesto, pues, al recaudarse en esa época y en la forma que resultase más conveniente para el contribuyente.
Desde el punto de vista del principio de economía, pues tenía que ver con los costos de la recaudación y la fiscalización, no solamente para el Estado, sino también para el contribuyente, y que debían tratar de que sean ser mínimos y no superar, por supuesto, lo que el impuesto aportaba al fisco. También están los principios económicos modernos de Joseph Stiglitz y Richard Mugrav, que se basó en una serie de principios que ellos, desde el punto de vista de, de esa hacienda pública contemporánea, pues, que ellos evaluaban ese sistema tributario bajo 5 características y que debía ser deseable, que se impusieran esos principios. Estaba el de eficiencia y que el de eficiencia se basaba más que todo de que esos tributos no debían ser distorsionados desde el punto de vista del comportamiento económico, ni alterar a la asignación eficiente de los recursos en el mercado. Desde el punto de vista de la sencillez administrativa, ellos decían que la forma de recaudar debía ser sencilla, fácil y entendible. Y de punto, no solamente para recaudarlos, sino también para administrarlos y cumplir. Debían ser flexibles, porque el sistema impositivo tiene que adaptarse. Y para qué? Para responder fácilmente a los diferentes cambios, pues, desde el punto de vista de los ciclos económicos, pues. También trataron el principio de equidad, que busca que esos tributos sean justos, este, de manera que se aplicara el principio de capacidad contributiva, que tiene que ver que quien tiene más ingresos paga más. También debía existir una responsabilidad política, porque debería ser transparente esa recaudación y cómo se va a revertir a la sociedad para la satisfacción de esas necesidades públicas. Entonces, ese tipo de sistema tributario debería ser lo suficientemente transparente para que esos contribuyentes sepan que están pagando y dónde se van a dirigir esos fondos, pues. También tenemos aquí, desde el punto de vista de esos principios de imposición, tenemos entonces aquí está, reglas clásicas, justicia proporcional, certidumbre, comodidad, economía, es- eficiencia, sencillez administrativa, flexibilidad, equidad y responsabilidad política desde el punto de vista de los principios económicos modernos. Pero desde el punto de vista de, de los principios jurídicos constitucionales en Venezuela, esos principios en nuestro país están fundamentados en la legalidad, la capacidad contributiva, la no confiscatoriedad, la generalidad, la progresividad y la irretroactividad. ¿Qué tiene, qué es eso de la legalidad? Bueno, que no debe existir, mejor dicho, un tributo sin que exista una ley previa que lo establezca. O sea, que los estados, los gobiernos no pueden crear tributos a la ligera o cobrar un tributo. Sí, debe ser legal, debe estar establecido en la norma. Entonces, no puede haber un tributo sin una ley que lo establezca. La capacidad contributiva, pues, esta está en función de la riqueza o solvencia económica de cada persona. Entonces, esos tributos se deben pagar según, pues, su nivel de riqueza. Desde el punto de vista de la no confiscatoriedad, los tributos, pues, quiere decir que no pueden como que absorber una parte excesiva a la totalidad de la propiedad o renta del contribuyente. O sea, que el tributo no debe ser tan elevado que arruine a la persona por cobrar ese tributo, que se quede sin propiedad o, sin una, o una renta, pues. Entonces debe ser, pues, un impuesto justo, vamos a llamarlo así. Desde el punto de vista de la generalidad, el principio, desde el punto de la generalidad de los principios constitucionales en Venezuela, lo que nos quiere decir es que ese principio es que todos los contribuyentes que tengan condiciones similares desde el punto de vista, pues, económico, deben pagar el impuesto.
Desde el punto de vista de la progresividad, esto tiene que ver con la base imponible. O sea, que a medida que la base imponible o el nivel de ingreso de los contribuyentes, o sea, el porcentaje del impuesto que deben pagar, también debe aumentar. En cuanto a la irretroactividad, las diferentes leyes tributarias están establecidas desde el punto de vista que rigen hacia el futuro, porque y no pueden castigar o gravar situaciones ocurridas antes de su promulgación. O sea que se considerarán pues las leyes tributarias hacia el futuro. No se puede castigar o grabar a situaciones ocurridas en el pasado o antes de la promulgación de esa ley. Desde el punto de vista de los principios, eso es desde los puntos de vista de los principios de imposición. Ahora vamos a ver desde el punto de vista del principio de equidad. Desde el punto de vista del principio de equidad hay que considerar la equidad horizontal, la equidad vertical y también vamos a hablar un poco de la capacidad contributiva y la equidad en el gasto público. Entonces, existen esas dimensiones claves que son la equidad horizontal, que, que personas pues, o contribuyentes que estén en situaciones o condiciones idénticas deben recibir pues, exactamente el mismo trato y deben, que deben regirse por las mismas reglas aplicables. O sea, que las personas con el mismo nivel de ingreso o riqueza deben pagar la misma cantidad de impuestos. Y por supuesto se debe considerar la justicia en el trato. O sea, ¿qué es lo que evita con eso? Que se evita la discriminación arbitraria. Si dos personas, por ejemplo, tienen el mismo ingreso y tienen cargas familiares similares, pues el sistema no debe favorecer a una sobre la otra, pues. O sea, que no debe existir la discriminación. Desde ese punto de vista de la horizontalidad, pues también se considera la neutralidad. ¿Por qué? Porque los tributos no deben distorsionar las decisiones económicas de los diferentes agentes que se encuentran, pues, deben estar en igualdad de condiciones. Desde el punto de vista del principio de equidad vertical, pues, lo que quiere decir que debe adaptarse esa aplicación de esas normas o cargas según la capacidad o necesidad de cada individuo. Pues entonces quiere decir que debería ser porque el que más ingreso tiene, debería aportar más. De ahí entonces que se considera en ese principio de equidad vertical, pues la progresividad y la redistribución. La progresividad, bueno, la progresividad se dice que es fundamental en la equidad vertical, porque eso implica que cada tasa impositiva debe aumentar o aumenta pues a medida que se incrementan los ingresos o por ejemplo o el patrimonio de los contribuyentes. Y desde el punto de vista de la redistribución, entonces a través de este principio, el sistema fiscal actúa como un mecanismo ¿para qué? Para mitigar brechas de desigualdad social y por supuesto financiar bienes y servicios públicos. ¿Para qué? Para satisfacer necesidades públicas. Eso que se obtiene por la vía de los tributos se debe redistribuir desde el punto de vista de los tributos o de los ingresos públicos por la vía de los tributos, pues de la manera más eficiente posible, la redistribución de eso para satisfacer esas necesidades públicas. Entonces, este principio pues se aplica desde el punto de vista, este principio de la verticalidad pues se aplica desde diferentes ámbitos, porque pues estamos hablando que se considera la parte social, la jurídica, la económica. Desde el punto de vista social, pues se está garantizando el acceso equitativo, educación, salud y vivienda, considerando las desventajas socioeconómicas o culturales. Desde el punto de vista jurídico, pues permite que, por ejemplo, los que toman las decisiones, como los jueces, pues adoptar el rigor de la ley general, pues desde el punto de vista de cada caso, buscando una justicia material. Y en lo económico, pues se distribuye los recursos públicos de manera que se atiendan las necesidades más prioritarias,
de los sectores buscando que se satisfagan las necesidades más prioritarias de los sectores vulnerables. De ahí entonces que se debe priorizar a la hora de redistribuir esos diferentes tributos recaudados a la hora de escoger, por supuesto, cómo se van a asignar en los presupuestos. ¿Qué es eso de la capacidad contributiva? Bueno, se está en función o mejor dicho, es un criterio que fundamenta los diferentes, que fundamenta pues la equidad. Pues establece que el aporte de cada individuo debe medirse estrictamente por su capacidad real de pago. Eso desde el punto de vista de la verticalidad y la horizontalidad. Entonces, ¿qué factores se deben considerar? Los ingresos totales, los patrimonios acumulados, los gastos básicos esenciales para la subsistencia. En cuanto a esa equidad en el gasto público, pues la equidad fiscal no se va a, ¿cómo decir? No solamente es recaudar los impuestos o los tributos, sino que también cómo se deben distribuir. O sea, esos ingresos, cómo se van a revertir a la sociedad. O sea, la equidad en el gasto público. Como dije anteriormente, se debe priorizar dónde se va a revertir esos ingresos, sobre todo aquellas necesidades públicas más que estén, deben solventarse rápidamente, que son más necesarias para la población. Entonces, esos fondos públicos deben repartirse de manera equitativa y, por supuesto, generalmente garantizar las necesidades básicas como salud, educación, una infraestructura eh, en los, mm, en los sectores más vulnerables de la sociedad. Eso desde el punto de vista de los principios de imposición y equidad. Vamos a hacer una parte en otro tema, en otra competencia, que desde el punto de vista de otra unidad, que es la integración económica. Esto de la integración económica, lo que se buscó fue que los países tomaran decisiones desde el punto de vista de abolir gradual o de forma inmediata algunas barreras discriminatorias desde el punto de vista de la comercialización de los bienes. ¿Para qué? Para que se establezca un espacio económico entre ellos. Y de ahí entonces, cada economía nacional puede formar una área económica. Y de allí entonces que al eliminar barreras comerciales se facilita la libre circulación de bienes, bien sea bienes, servicios, capital y otras cosas, hasta de personas. En muchos países hay un libre transitar de las personas sin tener permiso de visa y cosas de esas. Entonces, estos mecanismos de integración buscan aumentar la eficiencia económica, la competitividad y sobre todo pues, promover el crecimiento y el desarrollo y mejorar la calidad de vida de los países involucrados. Se dice que la integración se vuelve fundamental para enfrentar diferentes desafíos de los países. Se busca la globalización, enfrentar las crisis económicas, hasta el mismo cambio climático, porque también eso ayuda a la paz y la estabilidad regional, pues al fomentar esas relaciones comerciales, se crea un lazo entre esos países involucrados. Existe diferentes formas de integrarse. Generalmente se comienza con, con una integración económica preferencial, que se dice que es como un primer paso, pues, para una cooperación entre los países que suscriben ese tipo de integración. ¿En qué consiste? Pues en establecer acuerdos que permitan que ciertos países reduzcan algunas barreras arancelarias y algunos impedimentos comerciales para productos específicos. Este tipo de integración es preferencial, más no elimina pues completamente las barreras entre todos los productos, pues, entre los países que la suscriben. Por ejemplo, se habla del Tratado de Libre Comercio, que en algunos países, por ejemplo, de esta región, de América Latina, se permite
el comercio entre los miembros que forman parte de él. Otro tipo o mejor dicho, otro paso desde el punto de vista de esa integración económica, después de hacer esa integración preferencial, está una denominada la unión aduanera. Es como un paso más allá de esa integración preferencial. O sea, en este tipo de arreglo, vamos a decirlo así, no, reducen aranceles, sino que también establecen un arancel externo común. ¿Para qué? Para bienes importados de terceros países. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando ellos hacen negocio con un país fuera de la Unión, de estos, todos los miembros aplican las mismas tarifas. Entonces, este enfoque favorece la cooperación y la competitividad entre los países integrantes. De ahí entonces que ese arancel externo común es para bienes importados de terceros países. Podemos decir un ejemplo notable de unión aduanera es el mercado común del sur como el Mercosur, que incluye Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y entre otros. Más adelante vamos a ver esto más consolidado. Otro paso después de esa unión aduanera es el mercado común, que es un nivel que se dice que es más avanzado de integración económica, ya que no solo que se eliminan muchas barreras comerciales y también está metido el arancel externo común, sino que también se permite la libre circulación de diferentes factores de producción, libre circulación como trabajadores y capital. Dije usted el mercado común. Qué interesante. Entonces se permite pues la circulación de trabajadores entre esos países y capital. No solo, por supuesto, de eliminar barreras comerciales y establecer el arancel externo común. Entonces, los ciudadanos de esos países miembros pueden trabajar y vivir en cualquier otro país de la Unión. Tenemos la Unión Económica, que ya es un concepto más integrador, pues combina no solo acuerdos, los anteriores acuerdos, como era la Unión Europea, el mercado común, la integración económica preferencial. Entonces, un momentico, por favor, que me tengo todo. Entonces, esta Unión Económica se dice que es algo más integrador porque combina no solamente las anteriores, vamos a llamarlo así, cosas, ventajas, sino que incluye medidas de coordinación de políticas económicas y hasta fiscales. Entonces, allí ellos pueden acordar, los que forman parte de esta manera de la Unión Económica, estos países acuerdan adoptar políticas económicas comunes. Pueden llevar a la creación de una moneda única, por ejemplo, como el euro, en la zona del euro. Esta unión económica pues busca la eficiencia y equilibrar el desarrollo económico entre los países miembros. También está la integración total, que se considera el nivel más alto de integración económica, porque esto implica no solo la eliminación completa de las barreras comerciales y arancelarias entre los productos y servicios entre los países, sino que también es la adopción de políticas y regulaciones comunes en el área de política fiscal, de salud, de medio ambiente y de educación. No existe hoy día pues un ejemplo completamente realizado de esa integración total, pero sí existe la Unión Económica como ejemplo de la Unión Europea. Por ejemplo, aquí existe. Podemos ver qué característica tiene cada uno de estos mencionados, que los acabo de explicar. Pueden echarle una media lecturita ahí para complementar lo que tenemos algunos ejemplos de integración económica.
Aquí tenemos tenemos diferentes, podemos decir que existe una integración económica como es la Unión Europea, donde 27 países trabajan en conjunto porque para promover el libre comercio, la cooperación. No solamente se facilita el comercio de bienes y servicios entre los miembros, sino que también se establecen políticas comunes, por ejemplo, como la agricultura, la pesca, el medio ambiente. Otro que podemos hablar es del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que fue un acuerdo entre Estados Unidos, Canadá y México, que allí eso está diseñado para eliminar barreras comerciales y fomentar el diseño de el- la inversión en la región. Este fue reemplazado por el TECMEC, que es un tratado que ahora es México, Estados Unidos, Canadá, ok, pero sigue siendo un ejemplo clave de integración económica en América del Norte. Pero existen algunas, sí se habla pues de que existen algunas disparidades o asimetrías entre algunos países que forman esas integraciones económicas. Vamos a comentarlo más adelante. Pero aquí seguimos viendo que entonces existe la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica, la Comunidad Andina de Naciones, el Mercado Común del Sur, el Mercosur, la Unión de Naciones Suramericanas, la UNASUR, la Alianza del Pacífico, el CELAC, que es la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, el BRIC, que forma Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, y la que acabamos de comentar, que es la Comunidad Europea o Unión Europea, o mejor dicho, la Unión Europea. Uno de los principales retos, sí es verdad, es la disparidad económica entre algunos de los países miembros, sobre todo los que forman América del Norte con América del Sur o los países en desarrollo. Porque no solamente existen disparidades económicas, sino desde el punto de vista cultural y de política, que pueden dificultar pues, la implementación siempre de políticas comunes. Pero si hay una colaboración, una innovación por mejorar la competitividad, abrir nuevos mercados, eso ayudaría a la integración económica y también a la estabilidad de las regiones, reduciendo, por ejemplo, las tensiones y promoviendo sobre todo relaciones pacíficas entre los países miembros. Todos sabemos que en la actualidad han existido amenazas de protección, volver a las medidas proteccionistas y sanciones económicas por parte de Estados Unidos a muchos países. Au- pero gracias a Dios que hasta ahora en algunas han sido amenazas, ya en algunas se han cumplido, pero en algunas han sido amenazas. Pero ahora más que nunca debemos demostrar una unión desde el punto de vista del comercio, porque son las principales herramientas para lograr el crecimiento económico y el desarrollo de algunos países, sobre todo los que conforman América Latina. Por supuesto, estos países en desarrollo siempre tienen, vamos a llamarlos retos para cada uno, y por supuesto cada uno debe ejecutar un plan de acción que transforme, que en conjunto podrían también tomar medidas y transformar la región. Ahora vamos a tocar desde el punto de vista de la unidad 3 otro tema, que van preguntas también para el cuestionario, que tiene que ver con el crecimiento y desarrollo económico. ¿Pero qué es eso de crecimiento y desarrollo económico? Existen diferentes teorías, la teoría clásica, la teoría neoclásica, la teoría del crecimiento endógeno, que nos habla, que trata pues de eso del crecimiento económico, pero se puede decir que al analizar ese crecimiento económico, lo que se está es analizando las variables económicas. O sea, el crecimiento se define como un cambio cuantitativo de las variables fundamentales de la economía, siendo una variable llamada Producto Interno Bruto el principal indicador que mide la producción. O sea, se genera crecimiento cuando todos los bienes y servicios producidos por un país en un año determinado es mayor ese crecimiento de producción que el año anterior, si no viceversa. Si el crecimiento de la producción fue menor que el año anterior, hay un decrecimiento. Hay un decrecimiento. Entonces, el crecimiento de la economía, pues, es importante porque si es por muchos años, es sostenido.
ese crecimiento, se puede mejorar la calidad de vida de las personas y lograr el tan anhelado desarrollo económico. Entonces, ese crecimiento de la economía constituye un aspecto esencial, pues, para poder establecer, mejorar las necesidades básicas como la educación, la salud, el transporte, la vivienda. Entonces, esos datos que arrojan las diferentes variables que miden el crecimiento económico son muy importantes. Entonces, podemos decir que está la teoría clásica que la desarrolló Adam Smith, David Ricardo y Thomas Malthus desde el siglo XVIII hasta el siglo XIX. ¿Cuál era el motor principal para que existiera crecimiento económico? La acumulación de capital, la división del trabajo y el libre mercado. Pero la teoría, por ejemplo, de Malthus estableció un límite que decía que los rendimientos se presentaban los denominados rendimientos decrecientes. Entonces, que si la población seguía creciendo más rápido que esos recursos agrícolas, el crecimiento económico se estancaba. Otra teoría que fue después, que es la teoría neoclásica, desde el punto de vista de lo que ellos veían el crecimiento económico, la de desarrollo solo, Swan, a mediados del siglo XX. ¿Cuál era el motor principal? En este caso era la acumulación de capital físico y el aumento de la productividad. La innovación tecnológica, que si el crecimiento a largo plazo no depende de la inversión de capital que eventualmente, pues, sino que generaba rendimientos decrecientes, sino que se deberían considerar variables exógenas, pero exógenas como el cambio tecnológico. Otra fue entonces la teoría endógena, surgida en 1980 y 90 por Paul Romer, Lucas y el modelo de Howitt. ¿Cuál era su motor principal? Ellos dicen que el crecimiento se genera desde dentro, endógenamente, desde adentro de esos países, pues, mediante la inversión en capital humano, o sea, educación, innovación, investigación y desarrollo. Se dice que entonces que las nuevas tecnologías debían reemplazar las antiguas, impulsando el progreso constante. O sea, desde el punto de vista de mencionando a otro que escribió sobre eso que se llamaba Schumpeter. Pero hay ciertas variables que caracterizan ese crecimiento económico. Tenemos los indicadores de medición, los factores determinantes, las variables de demanda agregada, por ejemplo, los factores de medición, como el Producto Interno Bruto, que es la variable principal porque mide el valor total de la producción de bienes y servicios de un país en un periodo determinado. El Producto Interno Bruto per cápita, que mide la relación entre el Producto Interno Bruto y la cantidad de habitantes, que es clave para entender pues, el bienestar económico promedio. En nuestro país, un indicador es el Producto Interno Bruto petrolero, porque esa actividad es muy importante. La producción de ese producto en nuestro país es muy importante para el crecimiento. O sea, la producción de ese bien dependemos en gran medida. Tenemos otros factores determinantes, los llamados otros factores determinantes desde el punto de vista de variables que caracterizan el crecimiento económico, como el nivel de educación, la capacitación y la salud de fuerza laboral. La inversión en capital físico también es un indicador, otra variable, la productividad total de los factores, la disponibilidad de materias primas, las variables de demanda agregada, pues tanto en el corto plazo, que dependen de cuatro variables macroeconómicas, el corto y largo plazo, como son el consumo, la inversión, el gasto público, el sector externo. Pero desde el punto de vista de, de- desde el punto de vista del desarrollo económico, tenemos la teoría clásica, que, bueno, primero vamos a decir que es el desarrollo económico. Se puede decir que es un aumento, pero no cuantitativo como en el crecimiento, sino un aumento cualitativo de los países, o sea, el mejoramiento de sus condiciones sociales, su calidad de vida, desde el punto de vista de la salud, de la educación, hasta se mide.
el, el, de- el nivel de ingreso. Entonces, es como medir la prosperidad. La sociedad necesita vamos a decirlo así, de un ambiente de todas sus necesidades se cubran para poder, este, vamos a decirlo así, progresar. Una buena salud, una buena educación, una buena alimentación, un buen transporte, espacios, este, distracción, de todo. Entonces, hay diferencia entre crecimiento y desarrollo. El crecimiento mide variables cuantitativas y el desarrollo mide variables cualitativas. Desde el punto de vista del desarrollo existen diferentes teorías. Por ejemplo, la clásica, su premisa principal era que sostenía que el libre mercado, la propiedad privada, la división del trabajo eran los motores del progreso. La teoría de la modernización, su premisa era que asumía que el desarrollo era un proceso lineal y que todos los países deben transitar para alcanzar la modernidad. Por ejemplo, las sociedades tradicionales deben adoptar valores institucionales y tecnologías de países occidentales industrializados. Y la teoría de la dependencia, que argumenta que el sistema económico mundial está diseñado para beneficiar a los países ricos, a expensas de los países más pobres, llamados periferias, los cuales son proveedores de materias primas y son explotados, impidiendo su desarrollo autónomo. Estaba la teoría de innovación y el emprendimiento, que establece que el desarrollo no es un proceso continuo, sino impulsado por rupturas. El motor de cambio es el empresario, el innovador, que es capaz de introducir nuevos productos, métodos, producción o abrir nuevos mercados. Está entonces el enfoque de las capacidades o desarrollo humano, que ve al desarrollo económico, que no, dice que establece, pues dice, se escribe, pues, que el desarrollo no debe medirse únicamente por el Producto Interno Bruto o la riqueza material, sino por la expansión de las libertades reales del individuo, sus oportunidades, educación, salud. Está el estructuralismo o neoestructuralismo, cuya premisa principal enfatiza que las estructuras y la desigualdad histórica frenan el crecimiento de los países en desarrollo. Propone la intervención estatal estratégica para diversificar la matriz productiva y lograr la equidad. La institución clave para ello es la Comisión Económica para América Latina y el Caribe. Hay ciertas variables pues, que caracterizan el desarrollo económico como variables de producción, como variables sociales y de bienestar, como desde el punto de vista de esas variables sociales y de bienestar del Índice de Desarrollo Humano, que fue creado por las Naciones Unidas y evalúa tres dimensiones: salud, educación e ingreso. Están las variables estructurales y tecnológicas, las variables institucionales y externas. Entonces, desde el punto de vista de esas variables sociales y de bienestar, el índice de desarrollo humano, la tasa de desempleo, subempleo, el índice de pobreza y desigualdad, las tecnológicas, la innovación, la estructura sectorial, la estabilidad política e institucional, comercio internacional e inflación desde el punto de vista de las variables institucionales y externas. Entonces, ¿qué podemos decir? Que cualquier duda, sugerencia o comentario lo hagan a través del foro de dudas y sugerencias de la plataforma virtual. No me queda más que despedirme. Hasta luego.